Vamos a hacer un viaje al fondo de esta misma televisión, de esta caja negra en la que transmitimos. Esta televisión a la que hemos criticado, pero que también nos ha formado. Esta televisión que amamos y a veces odiamos. Esta televisión que forma parte de nuestra infancia y que también es a veces farandulera, a veces educadora, a veces creativa. ¿Y quién es mejor para entender qué es la televisión? Aquellos que la han parodiado, la han transformado en un espectáculo, en una creación, casi en un cuento fantástico. Me refiero a los creadores del gran programa que está en el corazón de todos los chilenos, 31 minutos, que están acompañándome en la tradicional mesa aquí de Una Belleza Nueva. Gracias por estar acá. Hola. Pedro Peirano y Álvaro Díaz, gracias por estar en Una Belleza Nueva conmigo. No, un honor. Yo no sé si gracias. alguien tan ramplón. Por favor. Están poco leídos. La palabra ramplón es muy Claro. fuerte. Todo lo contrario. Yo de verdad creo que lo que ustedes han hecho es crear una belleza nueva. Una belleza nueva es crear un nuevo lenguaje, crear un nuevo humor, y eso tiene para mí un tremendo valor. Y es difícil partir con una cita. Yo siempre parto con una cita como emblemática, así que abro la conversación. Se me ocurrió una nomás, y que es de Nietzsche, y que dice, a ver si les gusta, que dice, sospecho de toda verdad que no vaya acompañada de una carcajada, dice Federico Nietzsche. Y con eso quería partir conversando con ustedes, aprovechar de meternos justamente, yo decía, a lo que es la televisión, lo que ha sido en nuestras vidas, lo que puede llegar a ser, y también en el sentido de lo cómico. Pero para eso vamos a entrar en la vida de cada uno de ustedes. La vida de ustedes se cruzan, se juntan en algún momento. Sí. Estamos en el aire, Tulio. ¿Quién dice eso? Juanín, uno de los personajes. Estamos en el aire. Que fue, Estamos al aire. Sí, Estamos... estamos, porque fue, o sea, esa frase fue como un poco el descubrimiento de que el programa iba creciendo, porque al principio no lo decía nadie, después lo decía el camarógrafo para poder anunciarle al títere, y después ya la persona que decía estamos al aire era un personaje. Claro. Entonces, como el programa mismo empezó como a tener un mundo interior, en que estas cositas, pequeñas cositas, estas frases, le daban vida. Un mundo propio. Sí, exactamente. Oye, Pedro, vamos a partir por la infancia, porque yo creo que de todas maneras la infancia es la que nos marca a todos, a los que crean, y sobre todo a ustedes, digamos. Sí. Y su público, un público importante son los niños. ¿Cómo fue la infancia de cada uno de ustedes? ¿Cómo fue tu infancia, Pedro? Bueno, yo creo que fue bastante feliz. En mi casa siempre como que se incentivaba a hacer cositas como estas, como títere, y yo le hacía revistas a mi papá y dibujaba, y leía sobre todo libros, leía harta tele, obvio, pero leía libros de aventura. Entonces y leía libros que la otra vez estaba hablando de eso mismo, como Colmillo Blanco. De Jack London. Sí, de Jack London, o libros de Dickens también. Libros que tienen unas frases así como ilegibles para un niño, pero principalmente eran libros como que proponían un mundo, o sea, estabais dentro de ese libro por mucho tiempo. Y era como una foto de una realidad de la que no queríais salirte nunca. Hubo libros que yo no terminé, por ejemplo, Robinson Crusoe era tan bueno que no lo terminé. Así me quedaron 10 páginas y dije, no, nada puede ser mejor, ningún final puede ser mejor que no terminarlo. Entonces lo dejé ahí para siempre, y de alguna manera eso significa que siempre estoy leyendo ese libro, porque uno dice estoy leyendo el libro hasta que no lo termino. Oye, Pedro, y sobre todo me imagino que el cómic, las tiras cómicas tienen que haber sido también, junto con la televisión, ya vamos a hablar de eso, tienen que haber marcado mucho. Yo traje aquí unos, pues yo sé que tú eres admirador de Temo Lobos. Mucho. Ustedes son admiradores de Temo Lobos. Él estuvo en este programa hace unos años atrás, lo entrevistamos. Lo vi. Y tengo unos cucalones ya desarmados que pasaban por todas las generaciones, mis hijos, los hijos más grandes, los hijos más chicos, yo mismo. ¿Qué es lo que fue para ti el contacto con... ¿La revista Mampato existía como revista cuando tú eras chico? No, yo era un poquito después. Entonces la revista, el Mampato, yo lo empecé a leer porque mis primos me lo heredaron. Eran un poco mayores mis primos. Entonces tenían un montón de Mampato. Y ahí estaban todas las... Obviamente, inmediatamente, como que lo que más llamativo era la historieta de Temo Lobo. Y tenía, no sé, pues, números seguidos, entonces podía seguir la aventura. Y ahí uno como que le empecé a agarrar el gusto a ese, sobre todo al continuará. Ese, sí. Pero ¿sabéis que yo pensaba que ahora tenía una ventaja también en las historietas estas de Temo Lobo sobre las otras? Porque he leído como historietas antiguas como del Pato Donald, no sé, cualquiera de esas, y la traducción es súper pobre, ¿cachai? En cambio esto está escrito desde alguna inteligencia en castellano, no era una traducción nomás. Entonces el lenguaje era mucho más rico.
Y eso yo creo que influyó en que uno percibiera eso como con más calidad. Cuando uno es chico igual siente la calidad. Y tú como dibujante de cómics que ya has publicado y acabas de ganar, hace poquito fuiste a recibir el Sí. premio municipal por el Club de los Juguetes Perdidos y también ya habías publicado Chancho Cero. Sí. A ver, ¿qué es lo que te moló? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que te dio a ti? Como niño, como creador después. Es que lo más curioso es haberlo conocido, porque es como que uno nunca va a conocer a un maestro así verdaderamente. O sea, para mí es realmente así como del que yo más aprendí una época del dibujo, las técnicas de dibujo, las técnicas de contar historias, que después influyó en todo lo que yo he hecho después. Entonces, o sea, precisamente lo que te decía, él continuará, era experto en dejarte en vilo. Y también, porque él también era un tipo que venía de esa tradición, le fascinaba a él. Era como, a él le fascinaba el folletín y por lo tanto lo transmitió. Y uno ve, yo creo que hay pocos autores que son tan consistentes. O sea, los capítulos de él eran realmente fabulosos y el continuará realmente... Te dejaba en te vilo. dejaba, Yo esperaba pero el jueves. claro, Yo fui de los que le llegaba a la revista Mapato los jueves y esperaba el sonido de la No, revista qué terrible. cuando pasaba el motorista y la tiraba Sí. y sonaba en el piso. Álvaro, ¿cómo fue tu infancia? Estaba pensando mientras respondía a Pedro qué decir, para decir algo, algo competente. Una frase para el mármol. Una frase buena, claro, un buen recuerdo. Yo creo que, a ver, y tiene mucho que ver con lo que es 31 minutos, la infancia de Pedro combinada con la infancia mía. Sí, Y yo lo veo ahora con mi hijo. Es una infancia que tiene muy pocos elementos infantiles. No me acuerdo, mis viejos, mi vieja tenía un par de cuentos con medio alemanes infantiles, pero no era un mundo... Era mucho más entretenido el mundo de la oficina que la oficina de mi viejo, que podían ser había una bodega llena de micros, ponte tú, que le tocó administrar, o un local con autos, o eran básicamente cosas adultas, o el Festival de la Una, ver cosas desde un punto de no tener una diferenciación del mundo adulto como el mundo infantil. Después, mucho fútbol, nosotros jugábamos fútbol, salía el sol y salíamos con mi hermano a jugar a la pelota, con mi hermano grande. Y se apagaba el sol y volvíamos a la casa después de jugar fútbol todo el día. Y ponte tú, mis viejos tenían esa lógica bien sencilla de educarnos, que era como, teníamos súper buena memoria, entonces nos compraban enciclopedias. ¿Ya qué enciclopedia quieren? Ya, la de los aviones, listo. ¡Pah! Ahí está, no sé, usen las rayas, no había ningún respeto, podéis pintar una enciclopedia si queréis, están todas rayadas las que sobreviven. Entonces tiene... Eso en la parte como anecdótica es bastante... ¿Y tus lecturas? Tú hablabas de ahí a ver, te gustaban los mapas, creo, ¿no? Página Seguro que- amarilla, bueno, Ya, los las mapas. páginas A mí me gustaba todo lo que pudiera hasta el día de hoy. Tú, para mí, mis sueños son las National Geographic, pero pajearlas. Y puedo ojear 100, ¿cachai? Un pésimo lector. Mi hermano era súper buen lector, entonces yo como que agarraba lo que leía mi hermano y lo veía. Me gustaban los monos, ¿cachai? Me gustaban las fotos. Y los mapas, sí, los mapas. Yo tenía una obsesión con los golfos. Ya, Chuta, Entonces yo buscaba golfos en los mapas, ¿cachai? ya. Y con las capitales, el almanaque, mi libro, una vez al año mi viejo me regalaba una pelota de fútbol y un almanaque. Y esa Y esa era la Pascua, ¿cachai? con, Entonces- y eso con los golfos y con los mapas, ¿qué es lo que había detrás? ¿Unas ganas de viajar, de ir, de soñar con ser geógrafo? Yo no he sé? llegado con el tiempo he llegado a descubrir que, claro, yo no era esas familias que salía de vacaciones al Lago del Sur, y para mí todo eso existía en un imaginario, que era medio Julio Verne el asunto, digamos. Más por obligación, no creo que porque hayamos querido. Y en ese sentido, sí, pues te servía para imaginarte. Yo siempre he pensado, así como uno cree que para mí el único tiempo interesante es el futuro, ¿Ya? lo que agradezco, o sea, no sé de dónde, pero agradezco mucho porque el pasado te dice, no, tú hiciste esto, ya, bien, pero yo a eso no puedo tocarlo, no puedo hacer nada con eso, puedo mirarlo nomás. Estos mapas, estos libros, claro, llenos de información, sobre todo información muy fría, me permitían creer que había o sea, que el mundo era infinito, ¿cachai? Y que yo estaba destinado a conocer ese mundo, ¿cachai? Fuera como fuera, y viajé por primera vez con un hándicap fuera de Chile, con un hándicap bastante fuerte, así, a Buenos Aires, no sé, a los 20 años, y después al tiempo me compré un pasaje a Nepal, porque encontraba que había que como que recobrar el tiempo. ¿Y es verdad que la música romántica era parte de tu nutrición, así como fue la televisión? Así como había desorden en todo tipo de... Mis viejos no eran muy academicistas en general.
no o sea, estaba bien, no iba bien en el colegio, entonces no había mucho problema en ese sentido. La música en mi casa, mis viejos se conocían un coro, entonces había música como de lo que cantan los coros, desde Beethoven, desde la, no sé, por la 9 Sinfonía hasta Julio Iglesias, ¿no? Estaba todo Julio Iglesias. Y yo tenía una abuela, que siempre cuento, me encanta contarla porque me hace recordar a mi abuela también, a la que quería mucho, que tenía hemiplegia. Y ella lo único que le funcionaba era una mano que podía mover una radio Philips blanca. Así. Y escuchaba radio todo el día. ¿Cachai? Y como estaba con hemiplegia, tenía el oído medio penca, estaba en mi casa ya. Escuchábamos toda la radio. Po. Entonces Radio Tanda, las canciones, las horas nuestras con Raquel Kiber, me acuerdo. Había cosas muy fomes también. También. La bandita de Firulete o la Residencial La Pichanga. Mi viejo decía, no, esto es bueno, ¿cachai? Y decía, bueno, pero ya pasó, ¿cachai? Ya no es... Había cosas... Entonces, sí, una vida como muy de los 80, de la serie de los 80, ¿sí? Sí. Pero era entretenido porque yo tenía hermanos, somos hermanos y sobre todo con mi hermano grande, que éramos muy juntos. Me entretenía mucho en ese pequeño mundo que se armaba en mi casa, bastante libre a la larga. ¿Cachai? Oye, y la televisión de los 80, que se ha dicho que ha sido, bueno, se han dicho muchas cosas, que ha sido la nana de una generación, que ha sido la mamá, la tía o la abuela, la que reemplazó a las antiguas abuelas o mamás que leían el cuento. ¿Cómo era esa televisión? Me da la impresión que ustedes le tienen un cariño a esa televisión y la rescatan de una manera o la reciclan de una manera, de luego en 31 minutos. Pedro, ¿cómo era esa televisión? Puta, es que era lo que teníamos también. ¿No? Claro. O sea, claro. Era lo que había. Claro, era lo que había. Como que a veces yo hasta me emociono con algunas canciones de los 80 que son horrendas, pero porque eran las canciones que me emocionaron o que no sé qué pasó, bailé con esa canción. Entonces, la calidad de la cosa es... pero a pesar de eso sí había... La otra vez estuvimos hablando no sé cuánto rato de pura anécdota de Don Francisco, de Sábados Gigantes, que era realmente chistoso. Y daban muchos monos muy raros, ¿cachai? Como monos eran raros, porque no eran, no sé qué mundo eran como o sea, por ejemplo, los Muppets eran para adultos, no eran necesariamente para niños, ellos tenían como la diferencia, era como Plaza Sésamo, y los Muppets no era, o sea, los Muppets tenían unos cantantes famosos que ya la parte más fome era lo que ellos le hacían el negocio en su época, que era invitar a un famoso. Pero para un cabro chico, si no estaba saliendo un títere, era terrible. Oye, ¿el Chapulín Colorado, por ejemplo? También, pues genial, ¿cachai? Eran como esos gallos grandes así, disfrazados de niños, y eso era divertido porque todos sabíamos que eran grandes, no había ni un esfuerzo por ocultarlo. Y eso te hace cómplice. Es lo mismo que los niños que ven ahora El Mago de Oz, saben que están todos disfrazados, pero igual se emocionan. O sea, hay una cierta complicidad, ¿cachai? ¿Y para ti la televisión, a ver, algo entrañable? No, era entrañable. No sé, cuando hablamos, ponte tú, uno habla de películas de La danza de los vampiros, de Polanski. O sea, yo la he visto 8 veces en la tele, en tarde de cine, no sé, en pedazos, o en la noche, ¿cachai? El Gato Pardo, ¿cachai? La fábrica de chocolates de Willy Wonka, digamos, la versión antigua. Sí. Y así, estamos hablando de 5.000 películas. Yo hasta películas de ¿cómo se llama? De Jerzy Skolimowski, no sé, a las 7 de la tarde en una... ¿Cachai? Hasta películas muy malas, hasta Serie B. Galáctica, hasta Serie o sea, B. todo. No, y había antes del 78... Lo bueno y lo malo. ¿Cachai? Antes del 78 era en blanco y negro, y entonces daban películas en blanco y negro. O sea, por ejemplo, daban Los Hermanos Marx, y uno los veía así porque era conocer, lo mismo. Entonces, yo creo que por las propias limitaciones, el desconocimiento de este asunto de la competencia, este asunto de que habían 4 canales, muy limitados además, muy limitados, evidentemente, que deben haber tenido no solo en lo que podían decir, sino que además en lo que podían obtener. Entonces están entre los regalos de las embajadas. Claro. Yo creo que era muy atractivo. Cuando decían, cuando los milicos pusieron obligatorio el jueves cultural y daban Einstein, después daban Cosmo. Oye, esa era mi época, ahí debería haber tenido este programa. Europa, poderoso continente. ¿Cachai? Salía Peter Justino así hablando de la guerra de Europa. Así, Peter Justino con una corbata así. Entonces tú decís, para mí la tele, claro, me decía el Festival de Don Francisco, sí, increíble. Uno vivía... Yo tuve la suerte en la niñez de ir a un colegio donde era de colegio de barrio, que llegaron muchos exiliados. Entonces ahí el mundo también se abrió, porque entendía que había otro mundo, que estaba pasando cosas en Chile, 1, y 2, porque los exiliados venían de afuera. Entonces tú decías, ya, que exiliados si tenéis todavía. ¿Cachai? Entonces eso yo creo que pasaba un poco con la tele también. Sí, seguía un poco el ritmo de las teletones, pero por otro lado había un montón de material
muy raro, sobre todo muy raro. ¿Y la televisión creen ustedes que es un reflejo de la realidad del país o es la que crea la manera como el país es? A ver, ¿qué es lo que es la televisión al final? ¿Es lo que somos o lo que queremos ser? ¿Qué es lo que es la televisión? No creo que crea mucho la tele, no sé, yo creo que sí es reflejo. Sí es reflejo. Y yo creo que la tele que nos tocó a nosotros cuando chicos era de un pueblo más chico nomás. Entonces era menos específica, todo pasaba por la televisión porque era un lugar de encuentro. O sea, Sábado Gigante era realmente un lugar de encuentro. O sea, si veis algunos concursos, don Francisco, son todas entrevistas. Y por eso eran tan humanos, porque al final era como el concurso de cómo se conoció la pareja esta. Entonces, en realidad esas no es un concurso, verdaderamente, es una entrevista. ¿Y cómo ven la televisión hoy, la televisión de hoy, la de esta década? Sin emitir juicio, sino que ¿cómo la describen? Sí, no. A ver, la chilena en particular creo que carece de los mismos males, básicamente de falta de diversidad. La tele siempre es mala, bueno, o sea, en general. Ya. O Es sea, que uno tiene va, que rellenar. a ti te toca encerrarte en un hotel en Los Ángeles, te van a dar 4 canales de cable, ¿no es cierto? Y va a ser pésimo lo que vaya a ver. Y uno sabe que es mala. Y uno sabe que es mala. Claro. Y el alemán probablemente también. No, y en ¿cachai? China, ¿te acordás? Una vez fuimos a China. Y te vas a encontrar más o menos con lo mismo. Y era los mismos problemas, no entendías nada, pero daba lo mismo. Sabías que no Pero tenías creo entender. que el gran drama acá es la falta de diversidad. digamos. ¿La uniformidad, no? La uniformidad, Todo lo la mismo. idea de Sí, la idea de copiar como una estrategia. A ver, la tele puede ser fascinante, ¿cachai? Ahora hay que rellenar horas Claro. y horas, ¿no? Pero la falta de... A ver, esa misma libertad de la que estábamos hablando, libertad en los 80, cosa muy rara, ¿cachai? Había más libertad para hacer una televisión O sea, claro, con esos poco. programas, esa pretensión además. y esa falta de fe de que el tema de la educación está instalado, ¿no es cierto? Por todos lados, sobre todo por un fracaso de un sistema, y de no creer que la televisión es una herramienta, en un país que es tan importante, donde titula todos los diarios, que es una herramienta de educación feroz, ¿cachai? Claro. Pero también, mira, sé que nosotros cuando empezamos a hacer tele, obviamente empezamos a hacer tele que ahora se ha llamado de calidad, pero en realidad nosotros estábamos dedicados a eso, era, o sea, lo que teníamos que hacer. Pero teníamos una ventaja que casi toda la tele no la tiene, pues, que es hacer un programa que es una vez a la semana, muy corto, al final tiene mucha producción, 31 minutos, en verdad. Entonces nos decían, oye, ¿por qué no hay más programas como los de usted? Porque es que en realidad no se puede, no es posible, no tenéis que rellenar, tiene que haber un matinal eterno, tiene que haber, y que transmita todo lo que pasó anoche, porque si no, ¿qué así? ¿Cachai? Quiero ir al momento mítico, así, fundacional, dirían algunos, cuando se crea 31 minutos. Ustedes se conocen en la Universidad de Chile, se conocen ahí. Compañeros de curso. Ya. Sí. Ese primer encuentro, ¿qué es lo que pasa? Es bonito conocer la historia de los creadores de algo, así ustedes son como los hermanos Cohen, no sé qué otra dupla podríamos pensar en creadores de algo. Se cruzan los azares. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Al principio no nos pescábamos mucho, ¿Ya? pero hicimos Pero porque lo he visto, que hay muchos aspectos en que somos muy distintos con Álvaro. Yo, por ejemplo, yo no veo los mapas ni ahora. ¿Cachai? O sea, yo la otra vez estaba ¿Ni el Google Maps? filmando ¿Ni en el Google Campeche. Y te juro que me decían, ¿dónde está Campeche? Y yo estaba en Campeche y no tenía idea. O sea, no tenía dónde estaba. Quizás está en el sur de México, no tengo idea. Bueno, pero hubo algo que empezamos a hacer una revista con hartos amigos más. Y descubrimos que teníamos un humor parecido. Que nos reíamos más o menos de las mismas cosas, pero además que nos interesaba un poco la técnica de cómo contar. Porque más bien, no es contar chistes, sino que contar nomás. Que sea gracioso o no, o sea, es otra cosa. ¿Y cuál es ese humor? Si tú tuvieras que dar el rasgo del humor, descubriéndolo después, pues ya primero lo hace, pero después a lo mejor lo piensa un poco. ¿Cuál es el humor que hace que 31 minutos tenga ese sello? ¿Cuál será? ¿Cómo será? Tiene que ver, a ver, no tiene que ver con la burla, en general, no tiene que ver con hacer chistes así tan como... No es la talla nomás. Yo creo Pero que- viene de la yo creo- talla, viene tiene del- que ver con la tiene observa- talla. tiene Sí. que ver con la observación. La observación no poniéndola como un grado mayor, sino que tiene que ver con poder describir y poder, porque eso es la parodia al final, ¿cachai? Es poder, y con el descreimiento de la a ver, hay un dibujante increíble mexicano cuyo nombre acabo de olvidar. ¿no? En este preciso instante, claro. No, yo compré Quesada, el apellido, Abel Quesada, Quesada. ¿ya? Abel Quesada, Abel que es un Quesada. dibujante ¿Ya? de diario, estuvo muchos años. ¿Ya? Se hizo una retrospectiva enorme, me acuerdo que compré un libraco enorme, y que dice la solemnidad es la mediocridad vestida de etiqueta. Esa es su frase. Qué buena frase. Buenísimo. Buena, ¿Cachai? buena. Y para uno, y el otro día Juan Guillermo Tejeda escribió una cosa acerca de los monsters, que supone que uno vendría a ser de una categoría que son los monsters, que son tipos como...
y que dice lo ridículo que para uno, que para este grupo, que ahora todos podría ser, no tengo idea, da lo mismo, pero lo ridículo que son, por ejemplo, las reuniones familiares. Para mí, para mí casarme, la Pascua, recibir un premio o dar un premio, es completamente absurdo. Pero de verdad no es por modestia, no, me siento completamente incómodo en esa situación. Entonces las puedo ver de afuera. Puedo describirla y puedo hacer... No siento que hayan cosas prohibidas o que hayan cosas de las cuales yo no puedo... Es que todo tiene, no, claro, todo hay una vuelta. Todo lo que ¿cachai? está cargado, de alguna manana sí tiene esa solemnidad de la que tú podés ver, si no estáis ahí, yo me acuerdo te das cuenta instantáneamente. Yo he ido poquísimo al psicólogo, una vez, 4 sesiones. Y el único tema era el exceso de conciencia. O sea, pero ¿por qué tenéis ¿por qué tenéis esa ganas de controlarlo? Entonces yo no podía ir a una fiesta porque sentía que quién estaba, que no me podía pasar. Pero eso te ayuda en la creación. Después no podía emborracharme, no podía, ¿cachai? Sí, pero es puro sufrimiento. Porque es puro sufrimiento, pero retenía toda esa información. Obviamente información que la tenía fotográfica y que después podía parodiarla, ¿cachai? Básicamente ese vendría a ser como el talent. Que está dotado de mucho sentido común nomás. ¿Cachai? Es como, nada es muy respetable. Entonces 31 minutos demuestra que le dice a los niños, cabrón, nada es tan respetable, nada es tan serio. O sea, le ponemos un auspiciador y le pusimos ese auspiciador que era unas cebollas. Entonces tenían que, por supuesto, fingir que las cebollas eran deliciosas, y tomar jugo de cebolla y todo. Y es un poco lo que cualquiera tiene que hacer con un auspiciador, hacer un poco chupa media. Entonces es inevitable que uno no se fije en eso, ¿cachai? Entonces si tú tenías unos personajes al final están en este mundo, porque es un mundo muy particular de 30 minutos, porque son realmente gente como de tele, no es cualquier tipo de personaje. Son personajes de tele, y es inevitable hablar de... Ustedes crearon 2 arquetipos, y eso es una maravilla, cuando el personaje ya supera a los creadores, son arquetipos. Y yo sé que ellos están aquí con nosotros, y están vivos. Y antes de irnos a los comerciales de Una Belleza Nueva, me gustaría que también irrumpieran y pudiéramos... No sé si les pregunta o conversar con ellos. Me refiero a don Juan Carlos Bodoque y don Tulio Triviño. Inolvidables, inmortales. Vamos a hacer una... Por favor, no enfoquen hasta que estén... están a punto de venir, están entrando ahí. Están entrando pongan la cámara. Los veo venir. Ahí vienen. ¡Wow! Vamos a esperar a Tulio. Yo voy a ordenar por mientras... Es que yo tengo que ponerme esta mano. Oye, Pedro tiene que hacer alguna... Es que un poco más complejo. Bueno, Pedro, yo me busqué el fácil. Juan Carlos, ¿cómo fue que llegaste a este mundo? ¿Está Tulio ahí? Está Tulio, sí. Don Tulio y don Juan Carlos, muy bien. Bienvenido a Una Belleza Nueva, ¿no? ¿A qué cámara? Hola, ¿cómo están? Muy bien, emocionado de tenerlo aquí, no puedo creerlo. Habías tenido un entrevistado tan serio. Nunca, un entrevistado tan potente. Y tan culto. Vamos. Quiero rendirle un homenaje por la trayectoria. Don Juan Carlos, una pregunta. Usted yo sé que es un apostador de caballos, en primer lugar, y al mismo tiempo un hombre muy serio como periodista, un hombre que se la juega por el periodismo. ¿Cómo nació usted? ¿De dónde vino? ¿De dónde viene? ¿De dónde vienen todos los conejos rojos? Creo que sería largo explicarlo. Y don Tulio, ¿cómo se siente usted aquí con este fondo negro que ha sido tan criticado de Una Belleza Nueva? Me parece muy bien, me parece muy elegante y que con poco dinero se pueda hacer algo tan elegante, por decirlo de alguna manera. Vamos a seguir conversando con usted porque vamos ahora a una tanda, estamos muy emocionados, hay mucha vida aquí en el estudio, estamos entrevistando a Pedro Peirano, Álvaro Díaz, Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño en Una Belleza Nueva. Ya regresamos. ¡Ay, qué comerciales más cortos! Increíble. Bueno, esa es la ventaja, pues, don Tulio, de este programa, porque es un programa que tiene bajo rating, entonces tiene comerciales cortos. ¡Qué maravilla! Es la solución, el poco rating, ¿cómo no lo pensé antes? Quisiera saber primero y preguntarle a Pedro, te podría preguntar, ¿cómo nace Tulio Triviño? Y si tiene que ver contigo o no. El Quijote y es tú muy sabes que difícil. Quijote y Cervantes, ahí la típica pregunta. O Flaubert con Madame Bovary, ¿no? Es muy difícil porque de verdad es un personaje muy estúpido, muy ignorante, pero muy libre. Entonces, en general, como que a todo el mundo a todos cuando estamos inventando estas historias, siempre hay que cargar a Tulio con alguna tontera, eso es lo más divertido. O sea, es el menos héroe de todos,
nunca va a tener un momento heroico o ya va a ser algo muy extraño que le suceda. Pero al final yo me siento muy libre cuando me pongo el mono. Porque nosotros realmente es una actuación, ¿cachai? Entonces la voz cambia y tú empiezas a hablar y ya eres otra persona. Entonces es muy raro porque nosotros no... ¿Pero es la tradición del ventríloco o no? ¿Es la tradición del ventríloco? Es que el ventríloco tiene un truco. Tú me estás viendo ahora, nunca nadie ha visto esto así. Yo y Tulio actuándolo. Es una exclusiva para una belleza nueva. Muchas gracias. Muchas gracias de regalarnos esto. Entonces, pero el ventríloco no, dices tú, ¿no? No, porque eso es un truco de salón. Claro. Esto es solo televisivo. O sea, yo no estoy destinado a ser conocido como el que anima a Tulio. Es una actuación porque es una actuación en el sentido de que tú puedes improvisar. No es como la animación. La animación está todo escrito. Nosotros escribimos mucho. Realmente tenemos todo todos un trabajo los guiones. detrás, ¿no? Claro, tenemos todos los guiones escritos. No los aprendemos porque son muchas las técnicas distintas que hay que usar. Por ejemplo, no solamente usáis el mono así, sino que tenéis que ver un monitor aquí para controlarlo. Y además tienes que acostumbrarte a que se vea al revés. Entonces, si el mono camina para allá, se va a ver hacia allá. Entonces, es una serie de técnicas heavy. Y este en particular tiene una mano que uso yo, que es la que tiene relación con la cabeza, y otra mano que la usa otra persona. Entonces, yo tengo que estar con la otra persona tratando de hacer cosas que hagan real al mono. Por ejemplo... ¿Sí? Hacer así es súper difícil, porque lo tenéis lógico. calculado con otra persona. Ahora, tú dijiste, es un personaje estúpido, pero justamente a veces, por ejemplo, el Quijote era un personaje estúpido, pero se empieza a agarrar vida propia. Pero tenía algún tipo de sueño, este monstruo. Ya, este es más pragmático, más real, más prosaico, podríamos decir. Es como no sé cómo definirlo, es como el resumen de lo malo de la tele un poco. Pero como son tan humanos, al final dejan de ser villanos. O sea, un mono que puede ser un villano algunas veces. ¿Dónde te fuiste? Pero un villano puede ser estoy? un villano puede ser querible, ¿no? Un villano puede ser... Claro, y al final es que no son niños. O sea, es que nos dimos cuenta en el camino que eran niños y que solo la edad es distinta. O sea, como que Tulio es más de 10, Bodoque ya tiene como 12, 13, está medio adolescente. ¿Y tu relación con Juan Carlos Bodoque y el trabajo? ¿Qué es lo que significa para ti? Tú siempre has sido más bien no estar en las cámaras, más de atrás, tímido parece que eres, o fuiste, ya dejaste de serlo tal vez. Corto genio. Corto genio, de eso. Claramente, claro. ¿Cómo? No, es muy sencillo porque mi participación en 31 minutos y quizás el origen del formato viene de... A ver, teníamos la información de que los niños consumían formatos no infantiles. Y por otro lado teníamos que hacer, por una cosa de financiamiento, un tema relacionado con un tema medioambiental. Entonces, encontraba que yo era periodista, básicamente la estructura de una nota periodística me la sabía, o sea, como se la sabe cualquier persona en realidad que vea la tele. Entonces yo encontraba que si uno usaba títeres en tono serio, digamos, sin siquiera ponerle nada, y en una estructura conocida como es la estructura de una noticia, podía ser gracioso. Y que uno ahí podía ir subiendo el tono, ese fue el origen. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo viví en el mundo del periodismo y conozco periodistas y sé lo que el periodista pretende ser o quiere ser, era muy fácil crear un alter ego que hiciera todo lo que yo no hacía, para bien y para mal. Ya, o sea, Bodoque es irresponsable no tiene familia. Es mujeriego. Es mujeriego, es irresponsable con la plata. Son cosas que yo entiendo y valoro, pero no lo hago porque no podría hacer, me sentiría pésimo haciéndolo. Y esta relación que uno está escribiendo aquí, Pedro, la relación física con el mismo muñeco, ¿cómo se da el trabajo? Yo creo que es una amistad que uno conoce mucho también. Las amistades de 31 minutos, no todos son igual de amigos. No, Entonces Tulio es amigo de Bodoque porque Tulio es amigo de Bodoque y hay un lazo que va más allá, es como el lazo mío de Pedro. No, además Bodoque le consiguió la pega a Tulio. Claro. Y después Tulio fue el conductor y Bodoque el que quería ser conductor. Y entonces Tulio como que pasó por sobre Bodoque. Son esas amistades que se benefician mutuamente, pero que también se benefician, pero también son los primeros en advertir el defecto del otro. En ese sentido nosotros llevamos relaciones que conocemos. No para decir, oye, hagamos como si fuera la relación yo con mi amigo X. No, surgieron un poco. Llevamos relaciones que hemos tenido, que conocemos en términos de cómo se llevan
cómo se llevan las personas entre sí. Entonces 31 minutos se vuelve una serie de relaciones donde cada uno entiende muy bien a su personaje y cada uno lo va a defender muy bien a la hora de que le pidan que haga algo que él no hace. Yo me imagino que hay momentos en que cuando uno parte con un proyecto creativo, una película o personaje o una novela... Vamos a bajar... chao, amigo. Perdón. Oye, empiezo a doler el hombro. ¿No? ¿Cierto? Hay detalles que... Si tú oye, tiriteas, ustedes podrían... si no te duele, está mal hecho. Entonces el Tiene mío, que yo doler, sé que no me dolía mucho, por eso estaba medio Hay una choco. cosa de posición, claro. Si no es columna vertebral, es una mano nomás. ¿Cachai? Tiene... Oye, hay momentos en que uno se da cuenta que la cosa va, o sea, porque podría no haber resultado esta alquimia de los personajes. ¿Cuál es el momento que ustedes descubrieron que ahí estaba pasando algo y ese momento no haber sido preparado, sino que pensaron algo y empezó a ocurrir algo también ahí en la elaboración del mismo programa? O sea, el proyecto casi ni lo hicimos, en verdad. Y al final salió y yo creo que, no sé, la dinámica era entretenido cuando empezamos a hacer las canciones, yo creo que fue. No, para mí es clarísimo que yo creo que nosotros durante la vida hemos armado muy buenos equipos. Y en ese sentido nosotros nos llamamos las flores y somos los conocidos, digamos, pero 31 minutos es un trabajo hiper colectivo y está hecho, nadie podría apropiarse de 31 minutos como decir, no, yo hice más, yo hice menos. Y el que entra a 31 minutos tiene que entrar en esa dinámica colectiva. Y yo creo que yo advierto que 31 minutos es una cosa mayor cuando veo el equipo que armamos. La mezcla de gente que había y cómo esa gente se entusiasmaba yendo a hacer 31 minutos. No, y lo a incalculable componer que era. canciones, a inventar personajes, a querer hacer personajes, a querer cantar, a querer... y gente que uno había traído porque creía que era muy talentosa y que resultó ser muy apropiada, por lo menos. Oye, y después cuando se transforma en espectáculo masivo, cuando van a Viña, etcétera, lo que sorprende esta opción por no entrar en el tema tecnológico, de los efectos especiales, de que existen hoy día a disposición tantas cosas, sino que mantener como este rudimentarismo, este minimalismo, no sé cómo llamarlo, esta materialidad de los títeres y todo. Hay una opción ahí, ¿qué es lo que hay ahí? En una estética, una manera de... Es como lo hecho a mano, o sea, es como un poco... Un títere, por esencia, es un juguete. Entonces... Yo creo que por eso un niño lo entiende de una manera que uno no podría definir también. O sea, realmente es como tu oso de peluche que está actuando. Entonces, una de las ventajas que tiene un títere, cuando lo estáis viendo en la tele, es que tú sabes que se puede tocar. No es como un dibujo animado. Y por eso tiene algo que no tienen los dibujos animados. Es como lo mismo la animación stop motion, tiene la misma calidad. Tú sabés que tocaron ese mono, aunque seas niño, sabés que tocaron eso. Entonces yo creo que lo tocable es una virtud, porque se acerca más a tu experiencia de juego, creo. Y en un mundo hoy día donde el mundo físico parece retroceder un poco ante el mundo más virtual, digamos, a lo mejor hay una nostalgia a lo físico, ¿no es cierto? Es como volver a sentir... A ver, no sé si volver, porque a mí en lo particular lo digital, sí como medio, no me atrae en términos personales, no siento ese imán que podría sentir con lo mismo pasa con la música, lo mismo pasa con las películas, con los libros. Y en ese sentido, creo que sigue siendo... A ver, para nosotros, porque el tema de las explosiones es un tema fundamental en 30 minutos. Porque no hemos logrado la explosión perfecta. ¿Cachai? Porque cuando tenemos una explosión más o menos buena, es peligrosa. Claro, entonces, tenemos que bajar las dosis de pólvora o las dosis de lo que estemos usando para explotar. Estamos hablando de que siempre hay una nos salimos de legalismo, pero nunca queremos poner explosiones digitales. Porque cuando te queda una explosión buena, es un fracaso. Hecha ahí, y cuando la explosión digital es un fracaso. La veía hecha ahí, o sea, además lo entretenido de hacerla, cuando tú estás filmando, o sea, grabando, hay, qué sé yo, 10 personas. Cuando vayas a una explosión hay 30. Porque todos quieren ver una explosión. Entonces, ese atractivo, porque te dicen, oye, va a haber una explosión estudia al lado, ya vamos a ver y seguimos el programa, ¿cachai? Entonces, yo creo que ese atractivo se traspasa a todas las cosas, que uno los pueda tomar, a que los pueda ver, a que esté el vértigo de los monos con la realidad. En el caso yo de Boy, que me encanta meterlo en la carretera, con autos, con camiones, relacionado con cosas. Esa cosa de tomar un calcetín y que el calcetín tome vida, a mí me parece maravilloso. Eso ese es el títere más básico. Ese es el básico a ver, ese personaje, ¿cómo surgió, por ejemplo, ese calcetín? Como el calcetín con papa que uno ha tenido siempre. Tan chileno el calcetín con papa, ¿no? Ese calcetín, no sé si les ha pasado, pero era un calcetín que estaba en mi cajón de calcetines y ya se había perdido el otro calcetín. Estaba guacho, pero me gustaba, entonces no lo quería botar. No sé por qué, si uno tiene que botar esos calcetines. Bueno, pero en esa época... y como que había que hacer algo un poco que era súper
o sea, no estamos obligando en verdad porque estábamos haciendo el proyecto. Pero una de las posibilidades era hacer algo con los derechos del niño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer algo con los derechos del niño que no fuera aprovecharlo como oportunidad y no como la obligación típica de programa más mamón, ¿cachai? Y entonces ahí surgió, yo creo. Surgió Calcetín con Romo Man, ya suena divertido el nombre, es tan absurdo. Y si inventábamos que ese segmento fueran puras cosas con ropa o con guantes, entonces todos los primeros, y surgió el mismo, o sea, es que ese día que inventamos el proyecto, inventamos 1.000.000 de cosas. Pero de todas esas cosas, este grupo del que hablaba el Álvaro, que en esa época era un colectivo artístico, cuando vieron lo de Calcetín, como que vieron algo más del jugueteo que nosotros habíamos pensado en un inicio. Y dijeron, eso es, ¿o no? Todo es un títere. O sea, pero obvio, si Calcetín. Y entonces ahí como que fue como un rebote, porque nosotros de alguna manera lo habíamos inventado, pero ellos vieron algo que nosotros no habíamos visto. Ahora, hay algo, ustedes tienen un contacto con un público que es exigente y que al mismo tiempo apasionado, que son los niños. Y me imagino que han aprendido los niños en este tiempo como público. A ver, porque hay una visión de los niños, hay distintas visiones, una visión edulcorada de los niños, como que los niños es la inocencia total. Culposa de uno. Como culposa. Claro, pero los niños a veces son más lógicos que los adultos, son más Son hiperlógicos. ¿Cómo son los niños? ¿Qué han aprendido ustedes de los niños? Porque son su público más exigente. A ver, eso de la lógica es fundamental. Cuando se habla de la imaginación, yo no me imagino que los niños no son volados, son concretos. Y la imaginación es una lógica que no tiene freno. Digamos. Claro. Nosotros lo que tenemos, el programa, si uno tuviera que definir exactamente, 31 minutos, un programa de ideología infantil. Por eso dice, oye, ¿le gustan a los niños y a los adultos? No, es que todos tenemos ideología infantil Claro. para hacer estas ¿Y cosas. cuál es la ideología infantil? ¿Cachai? Yo creo que tiene que ver con ser muy lógicos, muy concretos, pero no tener el conocimiento para que te genera el prejuicio, ¿cachai? No tener el contexto para decir, ya, si yo, no sé, pues, si yo soplo un fósforo, se apaga. Si yo soplo un fósforo, también se apaga. No, se apaga. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué pasa eso? No, en el mente del niño no, eso es inentendible, ¿cachai? Entonces, tiene que ver con una libertad absoluta. Pero una libertad absoluta que siempre tiene que estar justificada, que siempre tiene que tener reglas, que siempre tiene que ser, no tiene segundas lecturas de verdad, o sea, puede tener, si alguien se mete a descifrar qué estamos haciendo, para otros siempre hay una segunda lectura, como también hay segunda lectura en un programa, en un reality. Sí, claro, lógico. Pero no tiene que ser elocuente, ¿cachai? Tiene que ser evidente lo que está diciendo. Sí, de hecho, hemos hecho guiones. ¿Ya? A veces que el peligro es, ¿sabes qué? Esto tiene una malignidad, este guión. O sea, no es absurdo, ¿cachai? No es absurdo, estamos tratando de ser inteligentes. Y no pasa. Y eso no es absurdo, de alguna manera ustedes están heredando ese humor absurdo un poco dadaísta, surrealista, o sea, que tiene la gratuidad total, digamos. El absurdo tiene una... Sí, bueno, hay otra cosa que es fantástica de la niñez, que no tiene ningún temor tiene absoluta curiosidad, ningún temor por lo desconocido. Nada de lo desconocido es, como es esponja, tienen una esponja en la cabeza, son todos genios hasta los 8 años. Sí. Y por los pasamos al colegio. Todo lo nuevo es nuevo, una palabra nueva. O sea, nosotros le ponemos a una canción objeción denegada, nadie alega por ponerle objeción denegada. Una canción dice, oye, no, pero es que los niños no entienden la palabra denegada ni objeción. No importa, es mucho mejor. Porque o sea, así aprendimos nosotros nuestras palabras ricas. Son palabras ricas, tienen buen sonido. En el fondo, todo un teatro infantil uno lleva a los niños y de repente trata a los niños como tontos, ¿no? Y les habla así como... ¿Dónde está la bruja? Como que los emboba, ¿no? Los desprecia, los ningunea un poco a los niños. Hay un ninguneo como eso de que, a ver, dicen, ustedes los tratan como personas. Es que son personas, ¿no? A mí no me... El público infantil es complicadísimo porque es muy honesto. Si se aburre, se va. Claro, lógico. Entonces, a ver, y la única dinámica que hemos descubierto nosotros, nos funciona hasta el día de hoy y puede que deje de funcionar, es que tu vínculo y tu entretención con lo que estáis haciendo, o sea, el grado de onda y dedicación que le ponís, tiene que ser absoluto, porque si no, el otro descubre tu desinterés. Descubre que lo estáis haciendo así como no se puede, para cumplir, para rellenar, etcétera. No se puede porque no es muy exigente en términos de tratar de llamar la atención todo el rato. Oye, la música, hemos hablado de los títeres, pero la música es muy importante en este proyecto creativo. Y vamos a escuchar un tema que tiene que ver con las bicicletas. A los que son amantes de las bicicletas, yo creo que este es casi un himno. Y ¿quién no se ha identificado con este personaje, con el gesto que se hace en la bicicleta? A ver si podemos escuchar ese tema, que es un tema... ¿Sabes cómo nace este tema primero? Se llama Equilibrio Espiritual, que es un nombre bastante... Oye, es un nombre como de libro de autoayuda. Claro, ¿sí? exacto. Fue como de los primeros temas de los que queríamos hacer algún tipo de... o sea, cuando dijimos qué temas pueden ser para canciones. Entonces uno eran los dientes que se te va, otro era sacar las ruedas de la bicicleta.
Pero ya cuando hicimos este tema ya estábamos súper a caballo, entonces fue como súper colectivo cómo aplicamos finalmente el tema, ¿cachai? Porque podría haber sido un tema muy como tierno, ¿cachai? Sí. No, se convirtió en otra cosa, ¿no? Y de alguna manera, a través de estos temas y a través de estos títeres, que sin querer queriendo, como diría un héroe de nuestra infancia, ustedes han ido pulsando, conectándose, no teóricamente, con la sociedad chilena, con lo que va pasando con la sociedad. Inevitablemente son, como toda obra de arte, toda creación o todo espectáculo, de una época, de un tiempo. Y han ido pasando cosas en Chile en los últimos tiempos y que quizás 31 minutos, esto ya es una hipótesis, un carril, como que se adelanta algo y uno siente, no sé, a lo mejor me equivoco, lo voy a dejar como pregunta. ¿Hay un mensaje como libertario que estaría detrás de un impulso o algo que está en la sociedad chilena y que no se manifestaba todavía y que de repente, no digo políticamente, no quiero encarnarlo políticamente en lo concreto, sino como una necesidad de libertad media anarquista, como en el buen sentido de la palabra? ¿Lo vamos a dejar como pregunta? Nietzscheano. En el estilo Nietzscheano. Oye, lo vamos a dejar como pregunta y volvemos con Qué 31 bueno, minutos. Está difícil. Está difícil, piénsenla. Ya. Estamos con Pedro Peirano y Álvaro Díaz, los creadores, activadores de ellos mismos. ¿Cómo definirlo? Entre creadores, guionistas, actores, titiriteros. A ver, ¿qué son? ¿Son hombres de teatro? No. ¿Son cineastas? Sí, tú haces guiones, pero no cineastas en el sentido, no Pero hacen no cine. estudié. No son hombres de televisión. ¿Qué son al final? Están en una frontera ahí. Somos entertainers. ¿Cómo Sí. se llama? Entertainers. No, Somos gente curiosa, güey. Somos los medios. Sí, nos conocimos en la escuela de periodismo los dos que no queríamos ser periodistas. También ahí te hacía amigo pero te daba acceso a los medios, porque los medios son muy entretenidos. Los medios. Entonces, cuando tú te metías en un teatro, decías, ya, ¿cómo funcionan los teatros? Y vais y le preguntáis a todos los tipos del teatro cómo se mueven las luces, ¿cachai? El escenario lo puedo mover para allá, ¿cachai? Sí, es verdad. Es la fascinación del espectáculo. Sí, porque, Sí. por ejemplo, nosotros nunca dijimos, nunca vamos a hacer 31 minutos en vivo. Esto es para la tele. Es súper restringido. Claro. Y habíamos aprendido muy bien cómo hacerlo y nos vimos toda la enciclopedia. Pero al momento de hacerlo en teatro, nos dimos cuenta de ciertas cosas que son experiencias o fascinaciones que no había antes. Entonces, yo era el que más decía que no. Entonces, cuando yo llegué como en medio de una especie de producción, entonces empecé a verlo y dije, oh, y las explosiones son en vivo más encima. Viste que las explosiones siempre son Las fundamentales. explosiones son lo más Oye, ¿de importante, dónde vienen ¿no? esas explosiones en explosiones? vivo. ¿Cómo lo hacemos? No, entonces, ¿qué hacemos? El fuego. Claro. El fuego. Hay gente que quiere ver arder el mundo. Claro, Sí, sí, solo claro. quiere ver arder el mundo. Que arda Troya. No. Oye, Ah. la pregunta que yo dije una pregunta, esto era verdad. para precalentar. La pregunta estamos es, ahí a ver, desviando. si hay un mensaje libertario detrás o un impulso libertario en 31 minutos que se engarza con una especie de pulsión o necesidad más libertaria que hay en la sociedad chilena de los últimos tiempos. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo no sé esa segunda parte, ¿no? A mí uno puede ser muy... A ver, yo soy de los que cree así con una ideología bastante sencilla de que cada uno tiene derecho más o menos a hacer lo que quiera, en la medida en que lo que quiera no sea Ver arder el ser mundo. dueño de mí, claro, ser dueño de mí ni de mi destino, digamos, ni de los otros. Y en ese sentido, 31 minutos creo que es una proyección de eso. Hoy día hay más gente que cree eso. Y también 31 minutos, porque eso podría ser también un fundamento de un capitalismo, no sé, acérrimo. Pero también 31 minutos te enseña que vivir en sociedad, en comunidad, ¿cachai? Para nosotros eso es importante, y que en la comunidad hay amigos, y que en lo que no, el que tiene quiere tener más y se quiere ir termina mal o que termina. Sí. Pero eso es una historia como el día que eso se convierte en un mensaje consciente, en Ahí que estamos nosotros digamos, hoy día. oye, no, porque nosotros no se hace no- panfleto ahí, se hace panfleto. Claro, ahí pierde es una todo, realidad, ¿cachai? es una No- realidad aplicada nomás. Claro. Que yo creo que Exacto. de alguna manera lo opinamos, pero no, o sea, pero es natural para nosotros mostrar que estos personajes son, O sea, Bodoc y Tulio son amigos nomás, y ponte tú- Juanín es el otro amigo, que es el empleado, pero aquí estamos en otros niveles de Sí. emotividad, ¿cachai? a mí una bandera así que todos firmamos y que nos parece todo en el mundo normal, digamos, firma, que tiene que ver con la educación y con reformar y generar una educación Sí. pública de calidad y todo eso. Y para todos, porque es donde se iguala. Pero yo digo, sí, pero o
sea, el colegio es el lugar del que yo quiero escapar. Claro. A mí, a mí me encantó ir al colegio, yo la pasaba Sí, increíble, tengo a mis mejores amigos. Sí. Pero también aprendí a zafar de eso, ¿cachai? El colegio es atroz. Y estar en clase, y los profesores son modelos que nosotros usamos 31 minutos, no para los genios. Negativo. Son los modelos, Negativo. son los modelos Obvio. para ser al tío pelado, al personaje más mediocre, no se nos va a ocurrir a partir del referente de un profesor. Pero a mí me interesa que ese mundo exista, pero no que exista porque es perfecto. ¿Cachai? Me interesa que exista porque es la posibilidad de conocer gente, de igualar, es la posibilidad de generar una sociedad donde que sea mucho más. Pero no porque yo no creo que adentro de la sala, encerrado 40 minutos. Sí, Con un tipo, lo más raro, o sea, a lo que uno, yo creo que es lo que nosotros podíamos llegar también, porque veníamos de otros mundos también, ¿cachai? Era, si hacíamos personajes iban a ser imposible que fueran como Barney, ¿cachai? O sea, no podían dar ejemplo. Claro. O sea, no son El didactismo bobo. Claro, sería el de exactamente. Y Barney. no son modelos. O sea, si tú veis cada uno de los personajes los que te describimos, o sea, alguien que no conoce 31 minutos está escribiendo personaje, un apostador es uno de los personajes, el otro un completo idiota es otro personaje de un programa infantil. Pero lo que pasa es que creo que no siendo modelos, el valor que tienen, primero es que son adultos fingidos, o sea, como niños grandes. Y tienen el valor de que yo creo que, de alguna manera, este programa o esta manera de pensar, yo creo que hace que los niños perdonen a sus papás antes. ¿Cachai? Claro. Cuando se dan cuenta antes de que la Aceptan adultez... su humanidad con toda su miseria. que la grandeza, adultez es un ridiculez. desastre, po, Claro, weón. Sí, eso es una cosa muy importante adultez es un saber, desastre, ¿cachai? Que ¿verdad? nadie sabe muy bien cómo vivir y de repente ya eres viejo, ¿cachai? Entonces, y eso es una cosa. Y lo otro es que si bien ninguno de estos personajes es modelo, creo que sí es un poco modélica y está un poco forzada en la amistad que tienen, ¿cachai? Entonces, como esos son los dos elementos, ¿cachai? O sea, aquí son verdaderos amigos, pero son verdaderos amigos como son los amigos, pues, o sea, a veces se traicionan, se pelan entre ellos, pero en el momento de los que hubo, como dicen, son amigos. Oye, yo quería, con el temor a hacer el ridículo, compartir con ustedes, a ver que me hagan una evaluación, con los muñecos que están en mi casa y con los que juego yo con mis hijos, a ver si abrimos aquí el canastito, se quedó un poco pegado. Y a propósito del juguete tuyo, que es el juguete azul. Sí. Esta historia es el Club de los Juguetes Perdidos, es una saga, una saga fantástica, digamos, que van unos personajes a buscar ese noble gato, que era un gato de juguete, digamos, que el niño pierde. Y ahí empieza la gran aventura, el recorrido, trae una historia desopilante. Y bueno, yo traje mi juguete de la infancia, pues traje un perro de cuerda todavía. Sí, un Lassie. Una infancia muy Ya, pero fina, eso ¿no? fue Mira, 1820. claro, esa es la prehistoria. Y mira, y un tamborilero, un bonito tamborilero que lo usan amigos, está hecho papilla, pero ahí Ya está. está buenísimo. ¿Ya? Y cuéntame un poco esta saga, este muñeco azul. Mira, es que, bueno, es larga la historia de cómo se me perdió porque es una estupidez, ¿no? Porque yo jugaba con estaba en una casa de campo y jugaba con ese gato porque había una sequía, entonces típico que había como el puente para pasar, entonces la sequía lo tiraba por un lado de la sequía y lo iba a buscar por el otro lado. Lo tiraba por un lado de la sequía y lo iba a buscar por el otro lado. Y un día como que me demoré mucho y se fue. Se fue. Entonces yo en mi mente tengo que haber sido muy chico porque mi mente decía, bueno, pero hay todo un sistema de que llueve. Entonces el gato de alguna manera se va a evaporar y va a volver. Teleportación se llama. Y la cosa es que esa casa se cayó el año 85 por el terremoto y empezamos a volver mucho después, tipo el 90. Pero lo que me empezó a pasar fue que cada vez que entraba a la casa, un pequeño pedazo de mí pensaba, el gato. Como que, va a aparecer. Va a ¿cachai? aparecer así. Eso era como, Claro. era como tu grial, oye, como el grial que buscan Sí, los po. caballeros de la mesa redonda, que hay que ir a recuperarlo. Entonces cuando yo siempre quise hacer algún El especie trineo. de novela. El Sí, trineo bueno, de Rosebud. de Rosebud, de- Pues Rosebud. Claro, entonces Diana Kane. yo quería hacer un Diana Kane. cómic y me pareció que era súper buena idea y imaginarme un lugar donde estuvieran todos los juguetes perdidos de todo el mundo y qué pasaría si uno lo encontrara. Pero ya veo que tú no perdiste ni uno. Como este canastito lo he ido recuperando, por ejemplo, está, no sé, a lo mejor el Pepe Grillo, de la conciencia, ¿no es cierto? El de pega un silbidito. ¿Hay está alguien muy que ocupe el papel de la conciencia en 31 minutos? ¿Alguien es la conciencia o no sería el Pepe Grillo o no? Patana un poco, pero... ¿Patana un poco? Sí, a veces Sí. hay que el personaje que al final es una función medio odiosa, digamos. Claro. Sí. 30 minutos, Es más porque tiene que consciente. decir algo para decir, oye, si no nos vamos, esto se va a incendiar. ¿cachai? Pero tiene que haber, porque son Porque en el fondo, actantes, claro, heavy, como que... tiene que haber, es fundamental. Ya, y este extraordinario me lo regaló una alumna y mis hijos se pusieron a jugar con él y lo transformaron. Ahí está, que se llama Federico Nietzsche. Es un mono que es Nietzsche. Pero mis hijos lo transformaron en juego. Oye, pásame a Federico Nietzsche. Ah, ya, muy A bien. ver, ¿qué te sugiere a ti Federico Nietzsche?
Está bien, también. Es que esos son, son buenos. un nuevo estilo de... Me gusta más el Mark Twain que hay. Ah, sí, también ya. hay un Mark Twain y yo tengo un Dickens. Ah. Pero de plástico, así. Viene... Está bueno. Oye, pero Está como gruñón, así. yo partí con una frase que es de Nietzsche, que es fantástica, que decía: sospecho de toda verdad que no vaya acompañada de una carcajada. ¿Qué te parece a ti esa reflexión nietzschana, digamos, el papel de la risa en la vida? Sí, yo creo que cuando uno... A ver, tiene que ver con conocer gente que uno a veces no... En teoría no comparte... Cuando se humaniza a la gente. ¿Ya? Cuando las verdades dejan de ser implacables, dejan de ser cosas... Yo pienso, por ejemplo, en medio de las elecciones, cuando se encuentran los candidatos, se tienen que encontrar en esos momentos medio que no son nada, que están ajustando luces, arreglando micrófonos. A ellos yo creo que les duele mucho lo que dijeron la semana pasada del otro. Porque están ahí, los ven más o menos en la misma, los ven unos más derrotados que otros, pero están más o menos donde mismo, ¿cachai? Entonces yo creo que lo que tienen en común ellos, esa historia que tienen detrás, del tedio, de las campañas, se vuelve todo su discurso, todas esas verdades que tienen, al final son cosas como para que les gustaría decir, oye, ¿y cómo estáis durmiendo? ¿Cachai? ¿Qué estáis tomando para la ansiedad? Porque yo creo que lo que tienen en común es mucho más de lo que... Son lo único que comparten esa... Porque imagínate, ser candidato presidencial le pasa a poca gente. Sí. Entonces, podrían compartir un poco más de la experiencia que esto, por ejemplo, no volver a pensar nunca más desde que decidiste ser candidato hasta que termina... Yo creo que si alguien... Cuando alguien empatiza contigo, aparece la risa, que es lo primero, ¿cachai? Es como te dice... Llega alguien al lado de... No sé, al lado de Michelle Bachelet y dice, ¿y Cansales? Sí, ¿qué querés? Oye, en estos últimos minutos me gustaría hacerle algunas preguntas a Juan Carlos Bodoque sobre la actualidad también, ¿ah? Y tú, los Triviños. Tienen que volver. Tienen que volver y vamos Vamos a a ver así que cómo nos lo vamos a llamarlos ahí, ya vienen en camino. Estamos en una belleza nueva y también estamos en 31 minutos porque nos están acompañando los creadores, Pedro Peirano y Álvaro Díaz, nos han contado la historia y aquí estamos de nuevo. Y le quería preguntar primero a don Juan Carlos, usted que va reporteando ahí en terreno y todo, ¿cómo ve estas elecciones presidenciales chilenas? La verdad es que ¿cuáles? son tantos candidatos que... Son tantos candidatos que creo que ni siquiera alcanzaré a leer completa la papeleta. Yo solo puedo decir que votaré por uno de los 117 candidatos a presidente. Pero para ahorrarme el problema, evité inscribirme. Es lo más sabio. Ah, usted es de los que no va a votar, de los que se abstiene. Yo soy de la ultra. Yo estoy en contra de todo, básicamente. Y usted, Tulio, yo creo que es más conservador en su... Lo único que puedo decir es que ya tengo mi candidata. ¿Ah, sí? Ah, ya Pero lo nada sabe. más. Ya lo tiene claro. ¿Y no ha pensado en hacer carrera política? Porque ahora es de moda que los animadores y todo se hagan. Ricarda Israel es mi candidata favorita. La del Parrón. Sí, su barba es muy adecuada. Perdón. ¿Sí hemos pensado en alguna carrera política? ¿Ha pensado alguna vez? Porque seguramente lo han tentado con invitarlo en el pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Titirilquén, creo. Sí, Hace tanto lo tiempo han que invitado no a ser voy. alcalde. Sí, la verdad es que tengo espíritu de vago, pero no me da para tanto. Muchas gracias por estas respuestas conmovedoras que realmente han Sí. compartido aquí en Una Belleza Nueva. Y le quiero preguntar ahora a Pedro y a Álvaro, decirles, a ver, Nos vamos. ahí los Vamos, dejamos. vamos. Adiós, a un Adiós. gusto. Gracias Permiso. por haber estado aquí. Vamos. Se parecen rápido. Cuando comienzan a vivir los personajes, ¿qué es lo que pasa? Una pregunta bien cliché, ¿qué es lo que pasa con cada uno de ustedes, digamos? Porque está todo programado, hay un guión, hay cosas que se separan, pero de repente pasan cosas inesperadas, han ocurrido cosas que de repente... ¿Qué les ha pasado así con cada uno de los...? O sea, siempre improvisáis, pero lo que pasa es que los guiones también los hacemos nosotros. Entonces, no es que alguien te escriba el guión y tú llegas ahí como a actuarlo, como pasaría en general, ¿cachai? Sino que entonces mucho más como que desde la creación misma del guión, ya tenemos, cada uno tiene lo que va a decir. En general improvisamos harto en los guiones, o sea, cada uno tira sus tallas, las vamos incorporando. Yo creo que es como hay una especie de 10% que uno deja ahí. A ver, uno qué pasa. tiene que cuidar, es coreográfico, entonces tú tenés que ver un movimiento, dónde te paráis, dónde estáis bien puesto, dónde está de todos los personajes. ¿Dónde va la estáis viendo- explosión? No lo estáis La viendo. explosión, muy claro, importante. ¿dónde va a explotar? y Oye, cómo voy a va meter explotar? explosión en el programa. me está- Que Sería al cielo. Podría explotar al final el entrevistado y te despedimos, muchas gracias. Y un botón, se autodestruirá esta grabación. No, Creo que nadie más como te es coreográfico, entrevistará nunca más. pero ese por ciento puede ser, por ejemplo, entrar, en el caso de Boque, que entra y sale del set, no es como tú lo que estás.
entrar con un café. Entonces entra con un café, ¿qué quiere decir eso? Que está atrás con un café conversando con la secretaria. ¿Cachai? Que te revela un mundo. En términos de actuar no es nada, pero descubrir o Juanín, el caso que siempre está anotando algo, entonces que haga como, hay un capítulo que Ron Bonbon va a dejar una boleta al canal. Entonces va a bajar una boleta y le dice, oye, acuerda que los 30 estamos pagándola. O sea, temas más domésticos que le vaya agregando ahí son, bueno, son los que esa capacidad, esa vitalidad. Yo quiero agradecer primero a la conversación, me encanta, me gustaría que siguiera, pero quiero agradecerle, la verdad, que han honrado la presencia aquí en Una Belleza Nueva. Gracias por crear para Chile, para los niños y también para los adultos, una belleza nueva, distinta, que es distinta que la belleza que había antes en los programas infantiles de televisión. Muchas gracias por haber estado aquí en esta gracias a ti, conversación. No, un honor y muchas gracias por la invitación. Gracias.